Muy buenos días, apreciados hermanos, ¿cómo están? Que la gracia de Dios pueda ser abundante en nuestras vidas, a cada uno de ustedes que en esta mañana nos están acompañando de manera presencial aquí en la iglesia de Los Álamos, ¿verdad? Así se llama, la iglesia de Los Álamos. Y un feliz sábado también para todos los hermanos que nos están acompañando, seguramente desde sus hogares, allí frente a las pantallas. Un feliz sábado para cada uno de ustedes también en este sábado. Y deseamos de todo corazón que el mensaje de Dios pueda llegar a nuestros corazones en esta mañana. En primer lugar, quiero agradecer a las personas que me extendieron la invitación para poder presentar la palabra de Dios en esta mañana. Siempre es un privilegio y también una gran, pero gran responsabilidad presentar la palabra de Dios, porque el predicador tiene la responsabilidad de ser puente o de ser vocero de Dios para que la palabra de Dios pueda llegar al corazón y que cada uno de nosotros, ustedes, los que están escuchando allí desde sus hogares, puedan comprender y puedan conocer la voluntad de Dios. Así que muchísimas gracias por extenderme esta invitación. Y bueno, la palabra de Dios en esta mañana la quiero compartir basada en la historia del patriarca Enoc. Seguramente usted habrá leído la breve historia de Enoc, porque la Biblia no dice mucho acerca de Enoc. Solamente cuando yo abrimos la Biblia y comenzamos a leer qué dice la Biblia acerca de Enoc, encontramos solamente 8 versículos acerca de Enoc. ¿Poco o mucho? No sé si es poco, no sé si es mucho, pero lo que sí sé es que es suficiente. Lo que la Biblia dice acerca de Enoc es suficiente como para que podamos aprender en esta mañana lecciones de la vida de Enoc. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 lecciones de la vida de Enoc. 3 lecciones. Creo que estas lecciones son fundamentales para nuestra vida cristiana. Creo que estas lecciones, si nosotros las comprendemos y si las incorporamos en nuestra vida espiritual por sobre todas las cosas, en nuestra vida cotidiana, ya sea como papá, como mamá, como trabajador, o en el rol que nos toque cumplir en esta vida, si aprendemos estas lecciones, vamos a estar preparándonos también para vivir en el reino de los cielos. ¿Cuáles son estas 3 lecciones? La primera lección es que vamos a aprender a vivir como Enoc, manteniendo la visión en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya vamos a desarrollar ese punto. ¿Qué es lo que quiero decir? Mantener viva la visión en nuestro corazón y en nuestra mente. Esa es la primera lección. La segunda lección que quiero compartir en el desarrollo ya enseguidita del sermón con ustedes es cómo tenemos que ser como padres o como madres. ¿Qué podemos aprender de la vida de Enoc? Él como papá, nosotros que somos padres también o en el caso de las damas que son madres. ¿Qué podemos aprender de nuestra paternidad o de nuestra maternidad? Y en tercer lugar, la lección que siempre en todos los sermones no se puede dejar de hablar es la vida de comunión de este hombre tan profundamente espiritual. Esas son las 3 lecciones. Y vamos a la primera, ¿no? La primera tiene que ver con la visión. Yo siempre digo que Enoc, en la Biblia, para mí, desde mi punto de vista, Enoc fue el primer adventista del séptimo día. Y ustedes estarán diciendo, pero pastor, Enoc no fue el primer adventista del séptimo día, porque la iglesia como iglesia adventista del séptimo día surgió hace poco, hace unos siglos atrás. Todavía no existía el adventismo del séptimo día. Pero aunque el adventismo del séptimo día como organización de estos últimos tiempos no haya existido en esa época,
Lo que sí podemos decir es que en los tiempos de Enoc tenía dos creencias que como adventistas del séptimo día nosotros las tenemos como fundamentales. ¿Y cuáles son? Y esas dos creencias fundamentales están en el propio nombre de nuestra iglesia, adventistas. ¿Por qué decimos nosotros que somos adventistas? Porque creemos en la segunda venida del Señor Jesús. ¿Y será que Enoc creía en la segunda venida del Señor Jesús? Si todavía Jesús no había venido todavía en su primera venida. Pero saben que la Biblia habla de que Enoc era adventista del séptimo día. Acompáñenme en el Nuevo Testamento, allí en la epístola de Judas. Vamos a encontrar un versículo muy revelador acerca de esto que le estoy diciendo. ¿Me acompañan allí? Judas tiene un solo capítulo. Está antes de Apocalipsis. Es el penúltimo libro, si no me equivoco, sí, penúltimo libro del Nuevo Testamento. Judas, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra de Dios, tenemos versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc. Bueno, acá encontramos el primer punto importante que quiero destacar con ustedes. Enoc era un profeta. Dios lo eligió como profeta. Y él como profeta, o como todo profeta, recibió revelación de Dios. Y las revelaciones se reciben de distintas maneras. Fundamentalmente por medio de sueños, o en algunas ocasiones el profeta no necesita estar durmiendo para recibir una visión. En algunas ocasiones el profeta está despierto y en medio de su actividad el Espíritu Santo lo toma y entonces allí el profeta recibe una visión. En este caso encontramos aquí que la Biblia describe a Enoc como un profeta. Y él como profeta recibe una visión. ¿Y cuál es la visión que recibe? Dice el versículo 14 que Enoc era el séptimo desde Adán. Y dice que él tuvo esta visión. La visión fue, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Acá, hermanos, ¿está describiendo la primera venida de Jesús o está describiendo la segunda venida de Jesús? Está describiendo la segunda, porque la primera Jesús no vino con sus santas decenas de millares. En la primera venida el Señor Jesús vino como un bebé indefenso, nacido de María, allí en Belén, en un pesebre, en el anonimato, en la humildad, pero con la adoración de los ángeles y con la adoración de los humildes y sencillos pastores y luego de los sabios del oriente que vinieron, que eran los únicos que lo reconocieron como el Mesías de la promesa. Pero ahora en este versículo 14 y versículo 15, el profeta y patriarca Enoc ve la visión que recibe de Dios y en esta visión se describe la segunda venida del Señor Jesús. ¿Y qué hace una persona cuando comprende que el Señor Jesús va a volver a esta tierra algún día? Y cuando esa persona es profundamente espiritual, cuando esa persona es sincera, cuando esa persona ama a Dios y cuando esa persona quiere algún día estar con Dios. ¿Qué hace esa persona cuando la persona comprende que Jesús algún día va a volver? ¿Puede esa persona tener una vida espiritualmente descuidada? ¿Puede esa persona vivir una vida secular? ¿O comienza a vivir una vida espiritual más profunda? Yo creo que comienza a vivir una vida espiritual más profunda. Y su concepto de vida, su concepto de religión o de espiritualidad,
sus planes cambian. El que comprende que Jesús va a volver por segunda vez a esta tierra a buscar a sus hijos y llevarlos para vivir al reino de los cielos, su vida cambia. ¿No ha cambiado su vida desde que el Señor Jesús nos ha hecho comprender que Él va a venir a buscar a sus hijos? ¿Ha cambiado nuestras vidas? Sí. ¿Nuestros planes cambian? Claro que cambian nuestros planes. Y aquí está la primera lección que tenemos que aprender de la vida de Enoc. Porque Enoc vivió incluso antes de que cayera el diluvio y que destruyera todo el mundo por medio de la inundación de agua. Pero él ya anhelaba que el Señor Jesús volviera a buscar a sus hijos a esta tierra. Ya Enoc anhelaba eso. ¿Y qué cosas cambiaron en la vida de Enoc? Yo anoté algunas cositas que creo que usted va a estar de acuerdo también. 3 cosas. Desde que Enoc comprendió que Jesús va a volver a este mundo, y desde que cada persona que comprende que Jesús va a volver a buscar a sus hijos a este mundo, hay 3 cosas que incorporamos en nuestra mente y en nuestro corazón. En primer lugar, el mal algún día terminará. ¿Está bien, hermanos? Sí, los hijos de Dios sabemos que el mal no durará para siempre. Algún día la injusticia va a terminar. Algún día el sufrimiento de los inocentes va a terminar. ¿Y cuántas veces usted y yo y tantos cristianos hemos renegado? Señor, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué permites la muerte de esta persona que era tan cristiana, tan buena, pero le pasó algo malo? Y saben, la respuesta está que en este mundo hay dolor, hay sufrimiento, hay pecado. El tentador, Satanás, está activo y su principal propósito es hacer sufrir a los hijos de Dios y, si es posible, destruirlos, y si es posible, tratar de que los hijos de Dios no alcancen la salvación en Cristo Jesús. Pero los hijos de Dios sabemos por la Biblia que algún día el mal terminará. Solo es cuestión de tiempo. El pecado no será para siempre. Y algo también importante, la enfermedad, dice la Biblia, algún día desaparecerá. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos? ¿No es lindo estar enfermo? A nadie le gusta estar enfermo. Actualmente en el mundo hay una enfermedad que está aterrorizando al planeta. Y se está tratando de buscar la solución con las diferentes vacunas. Por eso se cerraron las iglesias, por eso tenemos que mantener ciertas precauciones. La Biblia dice que la enfermedad algún día terminará. Y hay personas que sufren enfermedades crónicas, terribles, enfermedades de muerte. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar esas situaciones? Confiar en Dios. Prepararnos para el encuentro con el Señor Jesús. Si la enfermedad es una enfermedad terminal o de muerte, simplemente prepararnos y entregarnos para estar con el Señor Jesús. El año pasado tuve la experiencia de visitar a un hombre allá en la ciudad de La Paz, donde vivo actualmente. Ahí estoy atendiendo unas 7 iglesias de ese distrito de la costa del río Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Y en la ciudad de La Paz, una señora cuyo papá estaba internado me dijo: pastor, ¿puede visitar a mi papá? Él nunca creyó en Dios y siempre fue rebelde. Así que, sin demorar, dejando a un lado todo lo que tenía que hacer, me preparé y me fui a visitarlo, porque no sabíamos lo que podía llegar a pasar. Llegué al hospital, entré con la Biblia y ahí estaba el Señor, en su lecho de muerte.
Los médicos lo habían desahuciado. Me acerqué, le tomé la mano, le leí unos versículos de la Biblia y lo primero que le pregunté fue si él aceptaba al Señor Jesús como su Salvador. Y me dijo que sí. Y me dijo, yo siempre fui rebelde con Dios. Nunca creí en Dios. Y Dios me habló de muchas maneras, pero tenía vicios. Un hombre violento, no solamente con palabras, sino también con sus manos. Pero ahí estaba, moribundo, débil, y seguramente con la última oportunidad que la vida, o mejor dicho, que Dios le estaba poniendo en sus manos para que él aceptara al Señor como Salvador. Aceptó al Señor Jesús como Salvador. Hice una oración. Él quería orar, pero no sabía. Yo le dije que él tenía que hablar con Dios como hablaba conmigo, como hablaba como cualquier persona, y así hizo su oración, entregando su corazón a Dios. Terminó de orar. Yo todavía tenía mi mano con la mano de él. Terminó de orar y a los pocos segundos falleció. Esa fue una experiencia muy fuerte para mí. Yo en ese momento me pregunté qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a la hija, tengo unas cositas que terminar acá y más tarde o a la tardecita o mañana voy. ¿Qué hubiera pasado? Hermanos, la muerte algún día será vencida. O ya fue vencida en los papeles. Ahora falta que el Señor Jesús termine de consumar la victoria total sobre la muerte. Así dice la Biblia, ¿no? La enfermedad terminará algún día. El sufrimiento terminará. Los inocentes terminarán de sufrir. El justo terminará de sufrir. Por eso, hermanos, vale la pena creer en Dios. El segundo punto que yo creo que Enoc aprendió fue que nosotros los cristianos o los hijos de Dios no pertenecemos a este mundo. No somos de este mundo. Dice el apóstol Pablo que somos peregrinos y extranjeros. Hay una patria celestial que el Señor está preparando. El Señor Jesús en Juan capítulo 14 dice, me voy al cielo, me voy a preparar un lugar. Y cuando esté listo ese lugar, vendré y los llevaré conmigo para que ustedes puedan estar conmigo para siempre. Y esa promesa está muy cerquita de cumplirse. No pertenecemos a este mundo. Es por eso que el tercer punto de esta primera lección de la vida de Enoc es que si nosotros no pertenecemos a este mundo, no tiene sentido que nosotros nos aferremos a este mundo y nos aferremos a las cosas de este mundo. Es decir, que no seamos materialistas, porque lo material va y viene, porque lo material algún día dejará de existir, porque lo material envejece, se arruina, deja de funcionar. Entonces, no hay que aferrarse a lo material, hay que aferrarse a lo espiritual, a lo eterno, a la vida eterna, a las cosas que vienen de arriba. El Señor Jesús enseñó a los discípulos y a las multitudes de esa época y a nosotros también, que no tenemos que hacer tesoros en esta tierra, sino que tenemos que hacer tesoros en el cielo. ¿Están de acuerdo con esto? Que el Señor Jesús dijo. Entonces, hermanos, la visión de la venida del Señor Jesús tiene que hacernos cambiar. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para inversión para el reino de los cielos. El pastor está enseñando que lo material no, tenemos que dejarlo a un lado. No, lo material tiene su lugar. Lo material nos ayuda a vivir y a pasar este mundo, e incluso lo material sirve para financiar la predicación de la palabra de Dios. Lo material sirve para tener un lugar donde reunirse y adorar a Dios. Lo material sirve, o el dinero sirve, para poder tener elementos
para predicar mejor la palabra de Dios, tiene su lugar. Pero cuando nosotros ponemos el dinero, lo material, en el lugar incorrecto, eso es lo que Dios dice que no debemos hacer. El dinero no es malo. El Señor en la palabra nos enseña que el dinero no es malo. El apóstol Pablo dice que lo malo no es el dinero, sino que lo malo es el amor al dinero. Como cristianos tenemos que entender eso. Tenemos que entender que no somos de este mundo. Somos futuros ciudadanos del reino de los cielos. Y la Biblia también enseña que no debemos aferrarnos a lo material. Y Enoc comprendió eso. Y como Enoc comprendió eso, él comenzó a vivir después de esta visión. Antes de la visión ya tenía una comunión con Dios, pero después de esta visión, su comunión, su espiritualidad, su vida espiritual y religiosa se profundizó más todavía porque comprendió verdades y enseñanzas que antes no las había comprendido. Yo creo que nosotros como cristianos también, cada día en nuestra vida cotidiana, a medida que profundizamos la palabra de Dios y la incorporamos en nuestra vida, tenemos que hacer que esas verdades nos ayuden a cambiar para madurar cada vez en la vida espiritual. Hermanos, vamos a la segunda lección de la vida de Enoc. Yo les había hablado acerca de la paternidad. Dice la Biblia, vamos a buscar allí en el libro de Génesis, ¿me acompañan por favor? Génesis capítulo 5, en donde se encuentran la mayoría de los versículos que hablan de Enoc. No son muchos y no hay mucha información, pero como dije al principio, la información que hay acerca de Enoc en la Biblia es suficiente. Y esta segunda lección, versículo 21, dice la Biblia, Génesis capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia de la siguiente manera: vivió Enoc 65 años. ¿Y qué sucedió? Y engendró a Matusalén. Matusalén fue el primer hijo de Enoc. Fíjense en cómo los tiempos han cambiado, ¿no? Porque en esta época las personas engendramos mucho más jóvenes o a pocos años de vida, en la edad de la juventud, algunos por allí que no hacen bien las cosas, poco antes, en la adolescencia. Pero en esa época la gente vivía mucho más tiempo. Este es otro punto que no vamos a entrar ahora, pero hay mucho que aprender en el libro de Génesis, de cómo debe ser el estilo de vida de los cristianos para vivir más tiempo y mejor, para tener más longevidad. Pero en esa época, Enoc vivió 65 años y allí engendró a Matusalén. O sea, Enoc era papá. ¿Cómo era Enoc como papá? La Biblia no dice mucho de cómo era Enoc como papá, pero sí podemos descubrir mediante la lectura de un libro que me gusta, me encanta muchísimo. Yo les recomiendo la lectura de este libro, el libro Patriarcas y Profetas. Seguramente lo conoce, lo tiene. Y si no lo tiene, consígalo y le recomiendo la lectura de este libro. Pero el libro Patriarcas y Profetas nos habla allí, la siguiente cita allí entre la página 63 y la página 64 de este libro, dice que después del nacimiento del primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada y una relación más íntima con Dios. Es decir, el nacimiento de Matusalén, el primer hijo, le cambió la vida a Enoc. Así como la visión que tuvo Enoc de la segunda venida de Jesús cambió su vida, ahora, cuando Enoc tuvo a su primer hijo, la vida de Enoc cambió. Pregunto, ¿cambia la vida de las personas cuando nace el primer hijo o la primera hija? ¿Cambia o no cambia? Sí cambia. ¿Por qué cambia?
Porque ya no se puede dormir tranquilo. Antes dormíamos toda la noche tranquilo. Ahora ya no se puede porque el bebé cada 3 horas o algunos antes se despiertan y quiere la teta. Y entonces no se puede, la mamá ya no duerme toda la noche, el papá también se despierta. Pero no solamente en ese aspecto cambia, en otros aspectos cambian también porque uno se vuelve más feliz, más contento, hay emoción. Yo todavía recuerdo aquel viernes cuando mi hijo Jonathan nació. Lo tengo acá en mi mente, como si viviera ese momento. Cada vez que cierro los ojos y recuerdo ese momento, me emociono. Tenerlo en mis brazos. Aparte grabé un video y cada vez que veo el video me viene a la mente eso, ¿no? Ese momento. Yo fui el que primero le cambié los pañales. Y siempre hablamos con él de esto, ¿no? Y a él le gusta escuchar esta historia. Mi vida cambió, la vida de mi esposa cambió. Ahora, ¿en qué sentido y en qué aspecto tiene que cambiar la vida de los padres cuando nacen los hijos? En el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque el tener un hijo nos hace comprender el amor del Padre Celestial hacia nosotros. Porque el amor que nosotros empezamos a tener hacia nuestros hijos es como una pequeña representación del gran amor que Dios tiene para con nosotros también. Así como nosotros como padres somos capaces de sacrificarnos para que nuestros hijos estén bien, entonces en ese sentido nosotros llegamos a comprender todo lo que el Padre Celestial hizo por nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Sí, es fácil de comprender esto. Es sencillo. Entonces, la presencia de tus hijos en tu casa, en tu familia, te debe ayudar a comprender el amor de Dios para con usted. Pero hay un punto que yo quiero desarrollar con ustedes antes de pasar al tercer y última lección de la vida de Enoc. Es el tema de la salvación. ¿Usted desea salvarse? Sí. La salvación es individual. Es una decisión individual. Pero saben, estoy seguro que usted no desea salvarse solo. Usted desea salvarse con el vecino. ¿Tiene vecino? Sí. ¿Desea usted que su vecino se salve? Dígame que sí. Sí. ¿Usted desea que el hermano de la iglesia que está sentado adelante suyo o atrás suyo se salve? Sí. Pero hay un deseo mucho más grande que debemos tener. Desear que nuestros hijos se salven. ¿Desea que usted, que su hijo, que su hija se salve? Tenemos que desear eso. Y no solamente desearlo, tenemos que hacer todo lo posible. Tenemos que contribuir todo lo posible para la salvación de nuestros hijos. Y yo estoy completamente seguro y convencido de que el patriarca Enoc hizo todo lo posible para que su hijo Matusalén también se salvara. Matusalén fue el abuelo de Enoc. Matusalén fue uno de los que participó activamente en la construcción del arca, porque Matusalén estaba convencido que el arca iba a ser el instrumento de salvación, y Matusalén construyó el arca porque él quería entrar en el arca, él quería salvarse. ¿Por qué tenía este concepto Matusalén? Porque seguramente su padre Enoc se lo transmitió. Así que los padres tenemos la gran responsabilidad de colaborar con Dios en la salvación de nuestros hijos, y para que eso suceda, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Enseñarles a orar. ¿Ya le ha enseñado a orar a su hijo? A tener el culto familiar diariamente, a leer la Biblia juntos,
a enseñarles los principios morales, los principios espirituales a sus hijos. Es una dura tarea, una gran responsabilidad. Y vivimos en un mundo que no es fácil. Vivimos en un mundo, en una sociedad que absorbe la mente de nuestros hijos, y si nosotros como padres, como adultos cristianos, no somos más rápidos que este mundo se come vivo a nuestros hijos. Así que tenemos, con la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios, tratar diariamente de guiar a nuestros hijos a los pies del Señor Jesús. Una de las cosas que este año pasado, 2020, tan difícil y tan feo para todos, en cuestión de el COVID, en cuestión de la cuarentena y todas las restricciones que hubieron, en medio de todo lo malo, algo positivo que en mi vida y en mi experiencia personal es que pude pasar más tiempo con mis hijos. Y varias veces a la semana tuvimos la oportunidad, y especialmente los días sábado a la tarde, de salir a caminar. Tenemos allí donde vivimos el río muy cerquita. O salíamos a caminar por la costa del río, o salíamos a caminar a un bosque que hay cerca de casa. Ahí un sendero más o menos de 2 kilómetros, en medio de árboles, de pajaritos, caminar allí por ese lugar. Así que en medio de todo lo feo, yo rescato algo lindo. Y mi vida va a cambiar ahora. Yo soy pastor. Y como pastor, los días que más actividad tenemos, ¿saben cuál es? El día sábado. Pero esto me ha hecho pensar que como papá, pero también como pastor, tengo que hacer un equilibrio. Y he descubierto que a mis hijos les gusta el sábado a la tarde salir a caminar al bosque como familia. Tendré que ver cómo hago, pero tengo que poner prioridades, sin descuidar la iglesia, pero sin descuidar la salvación de mis hijos. Porque el día en que el Señor Jesús venga, qué triste va a ser que se salve la familia, pero uno de los miembros de la familia no esté. Que tu hijo no esté. Qué tristeza. Que tu hija no esté. Que tu esposa o que tu esposo no esté. Hermanos, con la ayuda de Dios tenemos que hacer todo lo posible para colaborar en la salvación de los miembros de nuestra familia. Yo quiero invitarlos a ustedes que están aquí en el templo y también a los hermanos que nos están acompañando allí desde sus hogares frente a las pantallas, a que en esta mañana hagamos un pacto, ¿les parece? Un pacto de compromiso, una entrega, de decir, Señor, voy a poner todo de mi parte, con tu ayuda, con el poder del Espíritu Santo, para trabajar en la salvación de los miembros de mi familia. Por supuesto también en la salvación de los miembros de la iglesia, de los miembros de tu barrio, de los compañeros de trabajo. La actividad misionera hacia afuera es importante, pero la actividad misionera en la casa es más importante todavía. Luego vamos a terminar con una oración de consagración, donde estas decisiones que estamos tomando se concretarán y se afirmarán, se sellarán por medio de una oración que quiero tener al final. Pero vamos al último punto, a la última lección de la vida de Enoc. La última lección de la vida de Enoc tiene que ver con la comunión de Enoc. La visión, la paternidad cambiaron la vida de Enoc. Y la cambiaron en el sentido de que él profundizó su comunión con Dios. Nosotros también, más en esta época que nos toca vivir, el fin del tiempo o el fin del tiempo del fin. Tenemos que tomar conciencia, compromiso y responsabilidad de que nuestra comunión
con Dios tiene que ser cada vez más profunda. Y como iglesia tenemos nosotros el plan ese de decir primero ¿quién? Primero Dios, por sobre todas las cosas, primero Dios. Y la vida de Enoc cambió porque dice, fíjense lo que dice, vamos a leer primero Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese, ¿cómo dice? Traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Si se tuviera que escribir un libro, o si se tuviera que escribir esas últimas palabras allí en la lápida de la tumba que algún día harán nuestros seres queridos, cuando nos despidamos de este mundo, si Cristo no viene antes, ¿qué nos gustaría que se escriba allí? A mí me gustaría que se escriban estas palabras de mí. Sé que es un desafío, pero miren, leamos de nuevo estas palabras, las últimas palabras. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tu vida está agradando a Dios? Es una respuesta íntima y personal, ¿no? Vayamos a Génesis ahora. Volvamos a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Leemos allí el versículo 22. Dice, el versículo 22, en su Biblia decía que Enoc anduvo con Dios. En otras versiones dice que Enoc caminó con Dios. Esto es, de alguna manera, una figura metafórica para describir la comunión que tenía Enoc con Dios. Cuando una persona camina con otra persona, en esa caminata puede haber silencio o puede haber algún tipo de conversación. Pero haya o no haya conversación, lo que sí hay es relación. Porque el caminar con otra persona indica que hay algún tipo de relación entre las personas. Comparten momentos de tristeza, momentos de alegría, preguntas, respuestas, consejos. Ese tipo de relación tenía Enoc con Dios. Se profundizó una amistad, se profundizó una relación de amistad, una relación de comunión espiritual profunda entre Enoc y Dios. Y quiero compartir acá una cita del libro Patriarcas y Profetas, allí en la página 65, que tiene que ver con las actividades de la vida cotidiana que todos tenemos y que seguramente tenía Enoc, porque Enoc era un hombre tan ocupado y seguramente más ocupado que cada uno de nosotros. Dice Patriarcas y Profetas que en medio de una vida de activa labor, Enoc tenía una vida de activa labor. ¿Trabajaba Enoc? Sí, en algo trabajaba. No sabemos en qué, porque la Biblia no dice. A lo mejor se ocupaba de la predicación de la palabra de Dios tiempo completo. O a lo mejor tenía algún trabajo. Era carpintero, En el día de hoy, ¿a qué nos dedicamos nosotros? En mi caso soy pastor. En tu caso, profesor, enfermero, enfermera, docente, comerciante. Sea lo que sea que fueses, la profesión que elegiste, seguramente es algo que te gusta hacer. Y le dedicamos mucho tiempo de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes, mucho tiempo de nuestra vida al trabajo. Hace un par de sábados atrás estudiamos, ¿no? La educación y el trabajo. El trabajo es bueno.
Pero cuando el trabajo ocupa el lugar de la comunión, no es bueno. Y dice acá la cita de Patriarca y Profeta que en medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Y la cita sigue diciendo, cuanto más intensa y urgentes eran sus labores, más constantes y fervorosas eran sus oraciones. ¿Les parece, hermanos, que hay una lección importante que aprender acá de la vida de Enoc? Sí. Y me pongo a mí como la primera persona en aprender esta lección. Porque aunque soy pastor y trabajo con la Biblia en mano todos los días, y a veces leyendo allí algunos idiomas que nos han enseñado allí en la facultad y haciendo interpretación de algunos textos difíciles, pero eso no quiere decir que uno tenga comunión. Porque la comunión tiene que ver con ese momento de intimidad con Dios. Y muchas veces yo como pastor me he dado cuenta que me falta más comunión, a pesar de estar trabajando en la obra de Dios. Y tal vez usted se está dando cuenta de lo mismo y que está trabajando en otra profesión, siendo docente, enfermero, lo que fuere, pero está notando que le falta más comunión. Y ha llegado el momento y el tiempo en la historia de este mundo en que tenemos que elegir la buena parte. ¿Les suena esa frase? Elegir la buena parte. Esa es una frase que dijo Jesús acerca de María. La historia está allí en el libro de Lucas. Vamos a buscarla, Lucas capítulo 10. Un día Jesús llegó a la ciudad donde vivía María, Marta. Esa historia en Lucas 10 está registrada, ¿no? Jesús llegó, pasaba por aquel lugar y entró entonces a una aldea, dice el versículo 38, Lucas 10, 38. Jesús pasaba por ese lugar, llegó a una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió a Jesús en su casa. Y esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Se sentó a los pies de Jesús y empezó a escuchar la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los consejos de Jesús. Compartir momentos con Jesús. Mientras tanto, versículo 40, Marta, ¿cómo estaba? Preocupada, atareada con muchos quehaceres del hogar. Y entonces Marta no aguantó más, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Hermano, las responsabilidades, ¿hay que cumplirlas? Sí. ¿Los compromisos hay que cumplirlos? Sí. Pero cuando los compromisos están, de alguna manera, destruyendo la comunión con el Señor, esos compromisos y esas responsabilidades son peligrosas. Y hay que tomar decisiones para empezar a hacer un cambio en nuestras vidas. Cuando los compromisos están destruyendo la salud, en esta época posmoderna donde los muchos compromisos y responsabilidades llegan a tal punto de estresar la salud de las personas, uno tiene que empezar a tomar decisiones para no permitir que nuestra salud se destruya. Y acá dice la Biblia que Marta le pidió eso a Jesús, pero Jesús le respondió diciendo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María, ¿cómo dice? Ha escogido la buena parte, la cual
no le será quitada. La tercera lección es elegir la buena parte, caminar con Dios, desarrollar una comunión más profunda con el Señor Jesús en medio de todas las responsabilidades que nos tocan hacer. Una vez mi esposa participó de un encuentro de mujeres. Cuando volvió me mostró allí el eslogan que habían usado y me gustó mucho esa frase. La frase era: ¿cómo ser María en el mundo de Marta? Todos vivimos en el mundo de Marta. Hay cosas que hacer en la casa, hay cosas que hacer en la escuela, en el trabajo, hay cosas que hacer en la iglesia. Que el pastor me pide esto, que el anciano me pide esto, que el departamento tiene que hacer esto, que tenemos que hacer esta actividad, que la actividad misionera, que el evangelismo, y hay muchas responsabilidades que cumplir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Pero el Señor Jesús dice: elige la buena parte. Si no desarrollamos la buena parte primero, todo lo demás será vano y sin sentido. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana y que cada uno de nosotros podamos tomar la firme decisión de cambiar el rumbo de nuestras vidas si nuestras vidas han estado caminando en una dirección equivocada. Que podamos aprender estas 3 lecciones de la vida de Enoc. Y antes de terminar este mensaje espiritual, quiero tener una oración de compromiso. Sé que ustedes que me acompañan aquí en el templo han escuchado la voz de Dios porque han abierto la palabra y han leído la palabra de Dios y han escuchado por medio de estos textos la voz de Dios. Y sé que usted que nos acompaña allí también desde sus hogares, enfrente de la pantalla, este mensaje que en algún momento lo escuchará, también quiero invitarlo a que pueda tomar un compromiso en su vida espiritual. Y quiero pedirles que me acompañen ahora a tener una oración. ¿Puede ser? Vamos a orar a Dios. Señor, que moras en el cielo, pero que también, de acuerdo a tus promesas, estás en este lugar, estás en nuestros hogares. Quiero pedirte, Señor, en esta mañana, que puedas ayudarnos a cada uno de nosotros en un mundo tan complicado, tan caótico que nos toca vivir, donde la gente va y viene, donde hay tanta maldad, tanto sufrimiento, donde el pecado se ha multiplicado de manera abundante, pero también la gracia está presente. Tu palabra también es diseminada de distintas maneras a través de la predicación, desde los púlpitos, desde internet. Quiero pedirte que tu palabra pueda llegar en esta mañana a nuestros corazones. Y estas 3 lecciones de la vida de Enoc: vivir con la visión de la segunda venida del Señor Jesús diariamente en nuestros corazones, saber que no somos de este mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Y que en esta mañana cada uno de los presentes y cada uno de los que está viendo esta predicación podamos tomar la firme resolución de prepararnos para estar listos cuando el Señor Jesús regrese. Pero prepararnos no solos, sino procurar la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestra esposa, la salvación de nuestro esposo, la salvación de cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor. Y a la vez, cada día desarrollar una comunión más profunda contigo, así como lo hizo el patriarca Enoc. Señor, bendice a los miembros de esta iglesia. Que tu paz, que tu bendición y que tu Espíritu Santo puedan morar de manera abundante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.